buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy jueves sacerdotal, bendiciones a todos en este día que cumplen años. ¿Quién cumple años de mis hermanos sacerdotes? Cumple años el padre, ahorita te digo quién cumple años, el padre Abraham. El padre Abraham Hernández López, aquí mi vecino Abraham, que es por consiguiente de aquí de Dos Caminos, el padre de Dos Caminos, hoy es sus cumpleaños. Bendiciones a todos. Estamos celebrando en este día a San Clemente de Hofbauer en el año 1820. Bendiciones a todos los que por ese nombre llevan Clemente, por todos los que en ese nombre viven esta presencia de la gracia y de la bendición. San Clemente Hofbauer, 1800. Escuchamos este canto y nos preparamos a la vida de los santos en el Señor, que nos invita en este jueves sacerdotal, jueves de la Eucaristía en el Señor. Bendiciones a todos, a todas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Clemente de Hofbauer, en el año 1820. Clemente fue el noveno de 12 hijos de un carnicero que nació en Moravia, Austria, en el año 1751. A los 7 años
Muere su padre. Después del funeral, la mamá le presenta un crucifijo y le dice: Jesucristo será tu padre. Debes de tener mucho cuidado para no ofenderlo con pecados. ¿Quieres ser sacerdote? 7 veces lo intenta y 6 veces lo intenta y 6 veces tiene que desistir. Varias por pobreza y otras por oposición de diversas clases sociales. A los 15 años trabajó como panadero. Se va a colaborar en la panadería de un convento y el superior, entusiasmado al ver su gran heroísmo por ayudar a los necesitados, lo ayuda a estudiar para el sacerdocio. Pero muere el superior y el joven estudiante queda otra vez desamparado. A los 30 años, un día ve que 2 señoras en pleno aguacero están necesitando una carroza para dirigirse a su casa, y él se ofrece para ir a conseguirla, y este favor muy oportuno lo llevó a realizar el deseo de su corazón, pues las 2 señoras, que eran muy ricas, al saber que él deseaba ser sacerdote pero que no tenía con qué costear los estudios, se acercaron se encargaron de correr con ella los gastos de su seminario, y así a los 34 años llegó al sacerdocio. Enseguida se fue a Roma. Allá supo que había una comunidad religiosa recién fundada y sumamente fervorosa, los Padres Redentoristas. Pidió ser admitido allí y el mismo fundador, San Alfonso de Ligorio, lo recibió muy gozosamente, y sucederá que más tarde a San Clemente lo llamará el segundo fundador de los redentoristas, porque será él quien extenderá esa congregación por el norte de Europa. El padre Clemente fue enviado por sus superiores a Varsovia, la capital de Polonia. Allí empezó a conseguir éxitos admirables. El templo que le asignaron se llenaba 5 veces por día y su capacidad era de 1000 personas. Las ceremonias y el culto eran tan atrayentes y solemnes que hasta los no creyentes asistían con gusto. Cada día se predicaba allí 5 veces, 3 en polaco y 2 en alemán, y diariamente se celebraba 3 misas solemnes con orquesta. Los muchos miles de alemanes que habían en Varsovia llevaban tiempo sin que se les celebraba y predicar en alemán, y hasta estaba asistiendo a centros protestantes. Ahora empezaron a llegar en grandes grupos a las celebraciones del padre Clemente y a los otros padres redentoristas. El santo no se negaba a ningún gasto, aunque fuera muy costoso, con tal de que las ceremonias religiosas resultaran lo más solemne posible. Esto atraía a muchos fieles y fue la causa de muchísimas conversiones, aunque eran tiempos en que los herejes jansenistas andaban diciendo a todos que nadie debía comulgar más que una vez por año o por mes. Sin embargo, San Clemente logró que sus templos, la comunión, llegara a 104,000 en un solo año. Durante 9 años predicó sin cansancio, y fueron muchísimos los católicos indiferentes y protestantes, y hasta los judíos, que se volvieron fervorosos católicos, y además las vocaciones llegaban en número impresionante. Las continuas guerras habían dejado a la gente pobre en la más tremenda miseria. Entonces San Clemente fundó orfanatos para recoger y educar gratuitamente a la juventud desamparadas, uno de 300 varones y otro de 200 niñas. Un día, cuando él pasaba
de tienda en tienda buscando ayuda para sus niños pobres al pedir limosna a un jugador de cartas en una taberna. Este lo insultó y lo escupió a la cara. El santo sacó el pañuelo y se limpió y le dijo amablemente: caballero, eso fue un obsequio personal para mí. Ahora quiero un obsequio, algo que me obsequie. Ahora me quieres obsequiar algo para los pobres de los niños Jesús. Aquel hombre se sintió confundido y en adelante fue amigo y ayudador del gran apóstol, a quien escogió como confesor y director espiritual. Napoleón mandó suprimir a la comunidad redentorista, y el padre Clemente fue llevado con sus compañeros redentoristas a la cárcel, sacándolo la policía de su propio templo mientras estaba confesando. Pero en la cárcel era tanto el gentío que llegaba a pedir consejos y al oír hablar de Dios que la policía tuvo que soltarlo para que no convirtiera a tantos pecadores. Fue expulsado del país. San Clemente vuelve a su patria, Austria, y llega a la capital en un viaje de muchos días de pie, y después de haber sido apresado varias veces en el camino por las gentes del gobierno. En Viena lo recibieron con 4 días de cárcel, pero luego lo dejaron libre y allí trabajaba incansablemente los últimos 12 años de su vida. El señor arzobispo lo nombró capellán de las monjas ursulinas en Viena, y el primer domingo asistieron a su predicación solamente 7 personas, pero el domingo siguiente las monjas ven qué admiración que la iglesia era totalmente llena. Su predicación era algo totalmente nuevo para aquella ciudad, y las demás predicaban vagamente, vaguedades. Clemente hablaba claramente de la iglesia católica y no tiene ningún miedo en defenderla. Otros se callan mucho si hay que hablar frecuentemente en favor de la Virgen María y el Sumo Pontífice, y de la frecuente confesión y de comulgar más frecuentemente. Él hablaba de frente y sin miedo ni rodeos, y esto lo trae cada domingo una mayor cantidad de oyentes. Clemente durante toda su vida de predicador tuvo una cualidad muy especial: hablar con mucha sencillez, como para que lo entendiera el pueblo ignorante, y esta sencillez agradaba también a los más instruidos. Así que el grupo más numeroso entre sus oyentes, después del pueblo humilde, era el de los universitarios, artistas y profesores. La gente exclamaba al escucharlo. Parece al hablar que él hubiera estado allí presente de testigo en el momento en el que sucedieron los hechos de la Biblia, y nos va narrando, porque lo que más oyentes lo traían era el gusto de oír palabras tan sobradamente, sino que el hecho que los oyentes volvieran a casa transformados. Su sermón no los dejaba en paz con sus pecados, ni le permitía quedarse paralizados en un acceso hacia la santidad. Cada sermón se le escuchaba a San Clemente como una oleada de fervor que inundaba el alma. Una señora le dijo un día escandalizada: ¿qué diría la gente si yo, la esposa de semejante señor tan conocido, me dedicara a comulgar frecuentemente? El santo le respondió: piense muy bien qué diría la gente si usted, la esposa de un señor tan conocido, sea condenada eternamente. Y esa respuesta le hizo estremecer y cambiar. Los enemigos y los envidiosos acusaron al padre Clemente de ser demasiado amigo del Sumo Pontífice, y de sus sermones y su predicación nunca faltaba un numeroso grupo de policías que
y detectives enviados por el gobierno, unos se convertían, pero otros los acusaban. Entonces llegó el decreto que muchos lo iban a hacer sufrir. Se le prohibía predicar, que sería expulsar, querían expulsarlo del país, pero el Papa y el arzobispo intercedieron ante el emperador y en una entrevista privada, le prometió al santo que no permitiera su expulsión. Entonces se cumplió lo que Clemente repetía muy frecuentemente: lo que Dios permita que nos conceda, aunque a nosotros nos parezca que es una de nuestras mal, al fin resulta ser para nuestro bien. Su expulsión de Polonia sirvió para que llegara a ser el gran apóstol de Viena, y la prohibición de predicar sirvió para que se dedicara con gran provecho a confesar y atender a los enfermos. Esto no le podía prohibir. Aquí obtuvo prodigios. Su confesionario llegó a ser una fuente de influencia tan poderosa en muchísimos penitentes que fue llamado el apóstol de Viena. Horas y horas pasaba en su confesionario absolviendo e impartiendo dirección espiritual, y hasta personas que ocupaban altos puestos llegaban a ser dirigidos por él. La ciudad de Viena y su universidad recibieron sus benéficos influjos que los fue transformando. San Clemente visitó más de 2000 moribundos. Cada noche lo veía envuelto en un manto negro y en una linterna en la mano. Recorría uno de los más lejanos barrios para visitar, consolar, confesar y ayudar a bien morir a cuantos enfermos lograban encontrar. Repetía frecuentemente: si desde mi habitación hasta la habitación del enfermo alcanzo a rezar un rosario, ya puedo estar seguro de que se confesará, comulgará y terminará santamente sus días. Un día las monjas lo ven muy preocupado buscando algo que se le había perdido. Busco mi arma de combate, busco la llave que abre todas las puertas. Y al fin una monja le dice: yo me encontré esta camándula. Y el santo, muy alegre, le responde: gracias sea. Es el arma que me consigue victorias en mi rosario. Un día, ante un moribundo que se negaba a confesarse y a comulgar, se quedó de pie frente a él y le dijo: voy a morir. Voy a mirar cómo es que muere uno de que se va a condenar. El enfermo se impresionó al oír esto y arregló los problemas de su alma y recibió los sacramentos y murió con señal de arrepentimiento y fervor. Una de las mayores y más fuertes maneras de influir en Viena fue el haber fundado un colegio católico. Allí formó muchísimos líderes y después supieron defender una religión en el parlamento, una religión en el parlamento, en la prensa y en el gobierno. A nuestra religión. Clemente reunía universitarios, artistas, gente influyente, y le daba instrucciones religiosas. Los entusiasmaba por el rezo del rosario y los animaba al hacer apostolado a cada uno en medio en donde vivía. Esto produjo un despertar religioso en toda la ciudad. Varios de sus discípulos fueron periodistas católicos y otros se oponían frecuentemente a una universidad, y a los que atacaban la religión católica. Buen número de ellos fue formado un partido católico. Por más tarde será una fuerza poderosa que defenderá a la iglesia. Un escritor llegó a decir: los tres que más han influido totalmente en nuestra patria es el emperador Napoleón, el poeta Goethe y el padre Clemente. Los enemigos obtuvieron que el gobierno dictara orden de destierro. Clemente aguardaba y se niega a cumplir inmediatamente la tal orden tan injusta. Pero en ese tiempo el emperador va a visitar a Roma y el Santo Padre.
El Papa le habla de tal manera en favor del santo que de Italia llegó luego una orden imperial mandando que no se cumpla el decreto del destierro. Y el 15 de marzo de 1820, nuestro santo entrega su alma plácidamente a Dios. Deja 32 novicios en su congregación. Al día siguiente de su muerte, 16 de marzo, el día del entierro, llega la orden del emperador aprobada por el Austria, que se extiende a la comunidad redentorista. Se cumple así lo que el santo había anunciado. Tengan paciencia y confíen en Dios. Después de mi muerte, la congregación se extenderá por nuestra nación. Y así sucedió. San Clemente Apóstol, ayúdanos a formar muchos apóstoles seglares que defiendan y extiendan nuestra santa religión. Hoy estamos celebrando, les recuerdo, a San Clemente de Hobauer, San Clemente de Hobauer. Bueno, pues el Señor nos mire con su presencia santa y gloriosa. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, está muy interesante el tema en el Evangelio de hoy, aunque es algo muy claro sobre el tema de la batalla espiritual, donde Satanás no permite que tú veas las obras de Dios, no permite que tú y yo demos gloria a Dios en este día, porque siempre Él nos quiere mirar con el pasado. Y sucede cuando tú crees que tienes la verdad absoluta, cuando yo expreso que tengo mi pensamiento absoluto y que nadie más me va a enseñar. Esas personas que tienen ese conocimiento y esa situación, son como lo que están ahorita narrando aquí el evangelista San Lucas, de que cuando llega Jesús, expulsa el demonio que tenía una persona y le había privado del habla. Era mudo. Expulsa a un demonio que era mudo. Entonces, al momento de expulsarlo, la multitud quedó maravillada, quedó asombrada. Y algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Si tú sabes bien que el pleito no se puede resolver con más pleito, este hombre
le golpeó a este hombre y este hombre no se dejó y se golpearon los dos. Se quedaron atracados. El hombre con el hombre. Como los dos quedaron en pleito y el hijo compró el pleito contra el otro hijo. Y el hijo contra el otro hijo quedaron en pleito y se agarraron a golpes. La esposa con la esposa y sucesivamente toda la familia por una verdad absoluta, por una verdad que tú crees que es la única que tú tienes, porque nadie te puede decir una enseñanza mejor. Entonces, cuando Jesús enseña y proclama, el espíritu se remueve, el espíritu maligno se remueve. Cuando tú empiezas a conocer más, empiezas a tener ese panorama más amplio de gracia y de bendición. De tal manera que cuando nosotros tenemos más enseñanza, más evangelización, la gracia se empieza a extender con mayor amplitud. Pero hay gente que ya no se le puede enseñar porque ya está bien acomodada diciendo de que yo me sé ya bien las rúbricas, yo ya me sé bien el querigma, yo ya me sé bien el proceso de evangelización. Entonces ya no permite que otro le enseñe, ya no deja que la luz del Espíritu Santo penetre. Así le pasaba con estas personas que decían que ellos teniendo el conocimiento máximo, ellos teniendo el conocimiento pleno, pues lo que estás haciendo tú es una situación en contra de lo que nosotros tenemos y luego entonces estás endemoniado. Todo lo que haces viene del demonio. Entonces aquellos que creían tener la verdad absoluta, se quitaron para ver la gloria de Dios en la presencia de Jesús. No la quisieron ver. Dijeron que aquel que expulsa al demonio con el príncipe, con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús escuchó esa equivocación grandísima. Vuelvo a repetir, un alcohólico no puede quitarse el alcohol bebiendo más alcohol. No puede quitarse. O sea, un enfermo de azúcar no puede quitarse el azúcar comiendo cosas dulces y comiendo lo que sea. No se puede. Realmente las cosas del mal no se pueden resolver con el mal. Nunca de los nunca. De tal manera que aquí escuchando que aquellos no quieren ver la luz de que el endemoniado, que el demonio era mudo, en aquel que Jesús libró, pues aquellos dijeron que expulsaba el demonio con el poder de Belcebú. Entonces Jesús escuchó y Jesús le dice, miren, todo reino dividido entre sí mismo nos lleva a la ruina, se derrumba casa por casa. No puede ser posible que Satanás pueda expulsar a los demonios con su propia oscuridad. No puede ser posible. Dice, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? No puede mantener su reino Satanás. De tal manera que ustedes están teniendo un reino, creyendo tener la verdad absoluta, y no permiten que la verdad les siga iluminando en este día con la luz. De tal manera que Jesús está explicándole que reino dividido internamente va a la derrumba. Con el poder entonces, si yo estoy expulsando al demonio con el poder de Dios, eso significa que ya está aquí entre ustedes el reino de Dios, de los cielos. Ya está aquí entre ustedes la gracia de ellos. Pero ellos mismos
Serán sus jueces aquellos que son sus hijos y expulsan a aquellos sus hijos que oran y expulsan a aquellos sus hijos que meditan y expulsan a los demonios. Ellos van a ser sus jueces. Sus propios hijos que tienen la fuerza de expulsar a los demonios van a ser sus propios jueces. Eso significa que ya el reino de Dios está aquí. Porque si ellos pueden expulsar a los demonios, es porque lo hacen bajo la presencia divina de su Santo Espíritu. Ahora bien, es hermoso la predicación del Padre Ricardo Díaz León, que dice que tú y yo tenemos que darnos cuenta cuando estamos luchando contra los espíritus malignos. Cuando tienes en el pensamiento unas ideas y cuando tienes en el sentimiento otras realidades. Y tú tienes una batalla, un campo, una batalla campal. Entonces ahí estás teniendo una lucha interna entre tu pensamiento y tu sentimiento, entre tu pensamiento y tus instintos, que los instintos son los puros apetitos de toda índole. Entonces, si tú tienes esa situación de darte cuenta de que estoy muy contrariado, estoy muy distraído, estoy muy perturbado, entonces tienes que ordenar en el nombre de Jesús la naturaleza de esa batalla campal. Se llama batalla espiritual. Por eso mismo, cuando escuchamos esta parte del Evangelio, dice aquí, esa es la parte final. Cuando tú y yo tenemos una batalla, es la parte final. Cuando un hombre fuerte y bien armado, el instinto, el apetito, el deseo, la carne, el sexo, el alcohol, el poder, el tener, el placer. Pues dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Entonces tú tienes ya la complacencia de algo, tienes ya la inclinación de algo, tienes ya la realidad de algo. Entonces tus bienes están seguros. Pero viene otro más fuerte y lo asalta, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la conversión, y lo vence, le quita las armas en que confiaba y después dispone de los bienes que el Señor te ha puesto. Así es el Espíritu de Dios, más fuerte. Por eso nuestra inversión con Jesús no tiene que ser una entrada y salida. Ya vine a misa, ya me voy a misa. Ya vine a misa, ya... Que eso es bueno. Pero cuando tienes un espíritu de fortaleza me voy al retiro fulano, que están invitados. Me voy con los padres de Tepsín allá a un encuentro de un día, una jornada de un día, desde la mañana hasta la tarde. Me voy a enfrentar a todas las cosas que he dejado complacientes en mi cuerpo. Por eso mismo el Señor nos está invitando a tener esa situación, porque nosotros le hemos dado fuerza al espíritu malo y lo armamos. Le damos nuestra voluntad, le damos nuestro entendimiento, le damos ese espíritu malo se fortaleció. Como por ejemplo dice un alcohólico, yo los he escuchado muchas veces, dice el alcohólico: es que ya no quiero tomar, y es que ya no quiero tomar, pero no tiene la fuerza de voluntad. Lo dice con lógica y razonamiento. Y otra vez al día siguiente lo ves tomando. Y al tercer día lo ves tomando, porque le entregó los bienes. Dice, sus bienes están seguros. Le entregó los bienes: memoria, entendimiento y voluntad. Más aparte que la ignorancia es una parte muy, muy cimentada en un fango, la ignorancia. Cimentada en un fango, eso siempre se derrumba. Entonces tú y yo tenemos que tener conocimiento, tú y yo tenemos que tener esa entereza, tú y yo tenemos que tener esa férrea voluntad. Porque aquel que era alcohólico se puso una sobriedad, se quedó quieto y se metió a su voluntad, porque yo no he podido. Yo no he podido porque no he querido. Entonces viene el razonamiento a tomar parte en memoria, entendimiento y voluntad.
a tomar parte ese razonamiento, esa situación de una verdad lógica. Yo no he querido salir, pero sí puedo salir. Y inmediatamente se enfrenta. Y dice el evangelista aquí, y otro más fuerte, dice, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces se le quita las armas. Y dice aquel alcohólico, pues me voy a un centro de rehabilitación. O le dice a su familia, mándenme, llévenme a un centro de rehabilitación. O de repente dice, voy a esta retiro del cuarto, quinto paso. O de repente dice, ¿saben qué? Ya basta. Pues realmente eso es lo que nosotros debemos de ver, porque miremos que el que es más fuerte lo asalta y lo vence, entonces dispone de sus bienes, habla del Espíritu de Dios, que le pertenece todo lo que soy, todo lo que vivo, todo cuanto soy. Y Jesús nos dice, el que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, es pagado. Bendiciones a todos, hermanos. Feliz jueves sacerdotal. Que el Señor nos mire con su presencia santa y gloriosa. Les invito a seguir permaneciendo en la presencia de Dios y que el Señor nos mire con su misericordia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz jueves sacerdotal. Nos vemos en un momento en la exposición del Santísimo y al rato en la celebración, un momento en la tarde en la celebración. Bendiciones. Por ahí hay un link o un QR que vamos a fijar en la parte alta, donde tú puedes adquirir todos los requisitos de la parroquia, en detalles de sacramentos. Bendiciones a todos.